Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Isabela Ávila Piñeres y mi grupo está conformado por Valentina Niño de Alba e Ingrid Cante. Nuestro tema es Urabá, un territorio con diversidad de rostros. Somos un pueblo, somos diversos, somos personas. Por Leonardo González Galindo y Tatiana Rodríguez Vergara. En un territorio tan denso, tan conservador, tan diverso como lo es el Urabá antioqueño, se ha ido diversificando a medida del tiempo en cuanto al género y al sexo, y a la par con las manifestaciones musicales, la danza y el dialecto. Sin embargo, la mayoría de pobladores conservadores no se sienten para nada orgullosos que la región se esté deconstruyendo y que sus formas tradicionales estén perdiendo el valor. Esta zona, el género y el sexo no se hablan abiertamente, puesto que sigue siendo un tabú, pero se pretende lograr que estas caracterizaciones que se tienen impuestas, dejarlas de lado, permitiendo avanzar y dejar de lado la discriminación de las personas. Ahora pues en la descripción de la experiencia, como se sabe en el Urabá antioqueño, habitan mayoritariamente negros, indígenas y mestizos, los cuales siempre los han categorizado por ser negro es malo, ser blanco es bueno, cosa que está muy errónea. Entonces, bueno, en el Urabá se remota la idea que es un lugar también muy peligroso, que solo habitan negros, que no es para nada modernizado y que no es apto para vivir. Sin embargo, desde la concepción profesional de lo que somos todos iguales, todos somos personas con capacidades iguales a las de todos, los cuales han aflorado nuevos conceptos y nuevas perspectivas, las cuales se basan en la diversidad y la igualdad de los derechos humanos y los derechos sociales. La lucha actualmente por la diversidad sexual y de género en esta zona es de las más insignificantes, porque ya se tienen muy categorizados gracias a los mitos que se han impuesto a medida del tiempo de que las personas de la comunidad LGTBI son los mayores portadores de VIH, son violadores, son enfermos, son promiscuos y pues lo suelen tildar mucho. Y aunque se presuma que actualmente todos tenemos los mismos derechos, que políticamente somos iguales, no es del todo cierto, ya que se siguen denigrando, se siguen agrediendo física y emocionalmente a las personas de esta comunidad. Los señalamientos siguen constantemente en esta región, como también está la discriminación y la exclusión de este círculo de personas, tanto en el ámbito laboral, familiar y el desprestigio social, los cuales se convierten en violaciones a la dignidad y a la integridad de la persona, ya que no se acepta la diversidad. Y pues solo se tiene una línea directa de que la persona debe ser heterosexual, debe casarse y tener una familia como según está dicho religiosamente. Pero sin embargo, en el Urabá actualmente si llegase un círculo de personas a hablar sobre estos temas sin llegar a incomodar a los que estén ahí, es un logro total. Y aunque se sigue desconociendo mucho sobre el tema y la ignorancia siempre ha primado en esta zona, se ha ido controlando poco a poco, o eso se pretende, a diferencia de lo que era antiguamente, de que no se podía ni siquiera tocar el tema, sin alterar el orden y los conductos hegemónicos de las personas. Pero, sin embargo, se siguen escuchando expresiones como no es suficiente ser negro y pobre y aparte ser gay, como si dicha combinación de rasgos físicos y socioculturales fueran lo más denigrante que se puede tener. Buenas tardes, a mí me correspondió reflexiones de lo vivido. Cuando se habla del género, hace referencia al papel que cumple el hombre y la mujer en una sociedad, los cuales orientan a una sexualidad, a un comportamiento y actividades que pueden o no realizarse en una estructura social. Esto se transmite a través de la cultura, en un ámbito de relaciones sociales, marcando un espacio y un tiempo diferente para cada género. Según el relato judío-cristiano, los hombres deben estar en un campo de productividad, el cual le da ciertas características como son la violencia, la fuerza, la virilidad, la competencia y la seguridad. Esto incitando a crear una sociedad patriarcal, donde se olvidan de las necesidades como lo son emocionales, físicas, sexuales y psicológicas. Por otro lado, están las mujeres,
que deben cumplir un rol, el cual es la de la reproducción, el cuidado del hogar y los hijos. En esto no se trata de crear ciertas posturas, sino de descubrir que hoy en Urabá crean nuevas definiciones de lo que es masculino y femenino. Los hombres y las mujeres están en toda la libertad de decidir por sí mismos, de representarse y desconstruir los roles de sexo y de género, tener autonomía sin importar la presión social. Un claro ejemplo de cómo nosotros tenemos esas posturas tan marcadas es con la comunidad LGTBI. Normalmente tendemos a excluirlos, a discriminarlos, cuando se supone que en los derechos todos somos iguales independientemente de sexo, religión, pensamiento y demás. Tanto así que los catalogamos como no normales. Otro claro ejemplo de esto, pues basado en LGTBI, es que hay un código nacional de la policía y convivencia en donde se multan a las personas que agreden a una persona que pertenece a esta clasificación denominada LGTBI. Pero ¿cuándo hemos visto eso? En este contexto no existe. En este apartado nos dice que desde tiempos pasados se consideraba y que aún se considera la familia como una institución única y privada, pero que se debe replantear y reestructurar para así dar capacidad a las nuevas tipologías de dicha familia y que con ello dar relevancia a lo que ésta provee y que conforma el Estado. Entonces, podríamos decir que no es necesario solo considerar a la familia como el núcleo de la sociedad, sino también a cada sujeto que la conforma. Por ende, esto no debería dejar a criterios netamente personales. Es válido mencionar que se debe intervenir con respeto y sin agredir las funcionalidades tanto individuales como familiares. Asimismo, siendo la familia el sujeto o el fundamento propio de la vida en sociedad, cabe decir que siendo este como tal fundamento de la vida en sociedad, se debe establecer como forma de vida la armonía, el reconocimiento de los valores que por supuesto promuevan la justicia y equidad social y el respeto por los demás para así poder tener pues una convivencia con ideales plantados y una vida satisfecha, por decirlo de algún modo. De esta misma forma se puede resaltar la responsabilidad de las institucionalidades de carácter público y privado a su vez en la promoción a manera de potenciar dicha calidad de vida, y donde también es muy importante, puesto que forman parte fundamental de la construcción individual del ser humano, en valores, en funcionalidades y claramente sobre todo en capacidades. Las categorías que terminan construyendo el hombre y la mujer, digamos que podrían entenderse claras cuando desde la sociedad se van atribuyendo aspectos de no pertenecer a las denominaciones normales que ya conocemos de conformación sexual. Salir del closet es como se ha denominado el declarar públicamente tu sexualidad, es tanta la estigmatización que se vive, que se siente miedo a las relaciones familiares y sociales y que se sufre obviamente mucho con el bullying del que se es víctima. Por ello la iglesia, la medicina tradicional y la alternativa en ocasiones toman participación pues para curar formas de expresión personal. Ya depende de cada persona. Como bien se sabe, estas formas de demostración de algo que se denomina como algo incorrecto en el actuar que hacen de la depresión, el desprecio por la vida y asimismo por el mundo, la baja autoestima. Y que esto lamentablemente hace parte de muchas de las personas que nacen en ambientes hegemónicos y que son faltos a otras expresiones de ser y de estar. Hoy la definición de conceptos de estereotipos e imaginarios de la sociedad ha denominado el cómo comportarse y los gustos sexuales para formar parte de las clasificaciones de la que al parecer somos partes, como por ejemplo gay, lesbianas, hombre, mujer, entre otros que son como los más típicos. Actualmente hemos hecho de la exclusión algo normal, hemos aceptado personas y espacios en los que sí y en los que no se es bienvenido. Y esto podemos verlo como resignación a los parámetros de un establecimiento social. Cabe mencionar que se ha vivido a partir de los estigmas y el miedo que hoy tienen muchas personas de enfrentar a sus familiares y pues a la sociedad debido a que no se sienten conformes pues con la construcción de la identidad personal que se
tiene o que se les ha denominado, sin embargo no se expresa, quizá por el temor de cargar en los hombros una serie de imposiciones sociales. Aparte de esto, y teniendo en cuenta lo anterior, desde niños se nos clasifica con los ademanes, conductas, formas de hablar, tipos de juegos, entre otros, que a disposiciones de la sociedad contribuyen a la distribución del individuo. Ahora, pues desde aquí, como tal, se comienza la disputa personal, familiar, social, en la que los no normales y los normales, y hago énfasis aquí porque siento que no son términos que claramente se deberían usar porque al parecer son partícipes igual de esta atribución o destrucción de su propia construcción individual o personal moral, como lo quieran llamar, pero realmente siento que no es algo que se debería denominar de esa forma. El reconocimiento del otro como igual en derechos es el principio sobre el que se debe establecer la construcción social. Entonces la exclusión y la intolerancia de lo diverso en materia de género y sexo pues es bastante amplio. Entonces el reto aquí de trabajo social no es el reconocimiento de las diversidades desde la minoría como tal, es básicamente el reconocimiento de las diversidades desde cada persona como individuo, aparte de los demás y como único, básicamente, que respeta al prójimo con sus diferencias, con sus derechos, con sus valores, con todo, atendiendo cada contexto desde sus particularidades, claramente posibilitando pensamientos contra y para y otras personas que posibiliten reflexiones y discusiones desde el abordaje del género y la sexualidad más allá de la genitalidad y la construcción social. Pues como les digo, involucra además concepciones familiares, sociales, psicológicas, éticas, afectivas, relacionales y que, bueno, entre otras. Pues para concluir, quiero decirles que básicamente la propuesta, más que verlo como una divulgación, es fomentar formas de vida fundadas en base a valores consigo mismo, con los demás y a sí mismo. Pues aprender de las mismas diversidades. Muchísimas gracias.